pero la palabra plebiscito trae muchas preguntas. ¿Es vinculante, no es vinculante? Bueno, es vinculante cuando se convoca a instancias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Acá en Argentina hubo un último caso en 1984, en el gobierno de Alfonsín. ¿Pero qué implica esta propuesta de Milei? Le vamos a preguntar a la doctora Carmen Fontán, especialista en Derecho Constitucional. Doctora, básicamente nuestra Carta Magna, ¿cuáles son los mecanismos que establece? Plebiscito, referendo, consulta popular, ¿cuáles son y qué alcances tienen? Bueno, en la reforma de 1994, en el que se denomina el capítulo de los nuevos derechos, se han incorporado algunas disposiciones que tienen que ver con la democracia directa para mejorar el sistema representativo del pueblo. Entre esas modificaciones que se hicieron, se incluyó la iniciativa popular y la consulta popular. La consulta popular, que está en el artículo 40, es muy parca la norma, pero nos da algunas ideas de lo que después se desarrolló en una ley reglamentaria, es decir, aquel artículo 40 que poco decía, establecía un mecanismo para que se dictara con una mayoría agravada la ley reglamentaria, que a su vez es una ley que también sufrió modificaciones. La primera aproximación al tema, y ustedes lo han adelantado, es que hay dos tipos de consulta popular. Una que es vinculante y otra no vinculante. La diferencia esencial también está en el tema del voto. Cuando la consulta popular es vinculante, el voto es obligatorio, mientras en la consulta popular no vinculante, el voto es facultativo. ¿Quién convoca a consulta popular vinculante? Es justamente el Congreso, y la iniciativa la tiene la Cámara de Diputados, pero con una advertencia. No se puede someter un proyecto de ley a consulta popular si ese proyecto de ley tiene una cámara de origen determinada. Supongamos que estamos hablando de nuevos impuestos. La creación de impuestos tiene como cámara de origen la Cámara de Diputados. De tal manera que la pretensión de llevar a una consulta popular un tema tributario sería imposible de llevar aún a una consulta popular vinculante, aún cuando lo hiciera en el Congreso. Hay muchas cosas que son muy importantes las que está manifestando, doctora. Vayamos poniendo blanco sobre negro. Ya el presidente dice, voy a convocar un plebiscito. Ya no es correcto porque es facultad del Congreso el convocar a esa consulta. Exacto, cuando es vinculante. Cuando es vinculante. ¿Qué contempla la norma constitucional? La posibilidad de que el Congreso o el Poder Ejecutivo, pero ambos en el ámbito de sus competencias propias, y cuando la materia sea de interés general, puede llamar a esta consulta popular no vinculante. Pero la gente se dará cuenta que realmente la materia del DNU no es una competencia propia y reservada del Poder Ejecutivo, sino que estamos hablando de una materia que es propia del Congreso. Doctora, lo que entonces, perdón la interrupción, pero entonces lo que ponemos sobre la mesa es que lo que está buscando Javier Milei es, de alguna manera, ver qué aval de la gente tiene el DNU en popularidad y en gobernabilidad, entre comillas, más allá de un cambio certero o una aprobación formal. Un tira y afloje para ver hasta dónde puede llegar. Exactamente, es solo un golpe de confianza que le daría a la gente, pero que no tiene ningún efecto. Además, para que la gente sepa, una consulta popular no vinculante a lo único que obliga, en el caso del Congreso, es a incluirlo en la labor parlamentaria como tema del día. Pero eso tampoco significa que lo va a aprobar, lo puede rechazar de la misma manera. Y encima tiene un procedimiento que, si lo quiere utilizar el presidente para dar un golpe efectivo sobre el Congreso en la confianza que le deposite la gente, no le dan los tiempos, porque para llamar a una consulta popular no vinculante y que se lleve adelante tiene un mínimo de 60 días y un máximo de 120 días. O sea que tampoco le serviría como ese shock de confianza para presionar a los legisladores. Ahora, en el caso de que el Congreso llamara a una consulta popular vinculante, ¿con qué mayoría lo debe aprobar? ¿Mayoría simple o mayoría calificada? No, tiene que ser con mayoría absoluta de los presentes.
si llamara a consulta popular vinculante. Ahora, ¿usted cree que es probable que por la cantidad de asesores en lo político también, Milei haya sabido todos estos detalles y que lo único que esté buscando es la reacción de la ciudadanía, así como se manifestaron en contra con los cacerolazos, ver qué sectores realmente lo apoyan? Para mí es simplemente eso, porque él no puede ignorar la diferencia entre una y otra. Milei ha sido diputado, en consecuencia tiene que saber cuál es el ámbito o el andamiento de una consulta y de la otra. Es un golpe de efecto, pienso que es una presión psicológica sobre los miembros del Congreso, pero como lo dijimos oportunamente, ni la herramienta utilizada del DNU era viable constitucionalmente, ni tampoco la consulta como golpe de confianza, sobre todo porque tiene una forma muy especial la consulta popular no vinculante, donde hay que previamente informar a la gente, los partidos políticos pueden hacer campaña, la forma en que se redacta es simplemente por sí o por no. Y voy a contar una anécdota que les va a dar la pauta de para qué son los plebiscitos. Mi papá siempre me contaba que Franco había llamado un plebiscito para ver si continuaba en el gobierno dictatorial. Y la pregunta era, sí que se quede, no que no se vaya. Claro. Era una humorada, pero realmente demuestra para qué son los plebiscitos. No tiene ningún efecto jurídico más allá de eso. Ya para cerrar, doctora, y acá estamos pidiéndole disculpas, ¿no? Porque usted hace un análisis técnico, obviamente, de su materia, pero nosotros estamos especulando y estableciendo algunas hipótesis, porque también se sabe que hay operadores judiciales que te van adelantando, y yo no creo que haya un constitucionalista destacado en el país que haya dicho este decreto es constitucional. Exacto, la mayoría se ha pronunciado, salvo puntualmente alguno que he visto yo en televisión, que no recuerdo el nombre, pero en general los más conocidos dijeron que el DNU no era el modo, sobre todo porque no se puede por decreto declarar la emergencia. Una cosa hubiera sido que hubiera una ley que declara la emergencia y en consecuencia hubiera existido una delegación legislativa, hubiera sido mucho más prolijo y no hubiera dado lugar a todos estos cuestionamientos. Doctora, siempre es un lujo contar con su presencia, le agradecemos su tiempo. Al contrario, el gusto ha sido mío de estar con ustedes y lamento que siempre caminemos al margen de la Constitución todos. Gracias, muchísimas doctora. gracias. La doctora Carmen Fontana, abogada constitucional.